¿Qué le pasó a esos versículos? Recientemente una señora escribió: Estimada sociedad Wattover, al estudiar la Biblia noté que algunos versículos no están allí, pero están en la versión de Rey Jaime, como Mateo 18:11, 23:14, Lucas 17:36. Nadie me pudo explicar por qué falta. ¿Pudieran aclararme esto? Sinceramente, LG. ¿No concuerda usted en que esta era una solicitud válida? El libro de Revelación advierte: si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. Si el remover una parte verdadera de la Biblia sería asunto serio, Revelación 22:19. Pero, ¿había sucedido esto? Veamos. En la traducción de la Biblia que esta señora estaba usando faltaban algunos versículos, pero ¿qué versión era? Pudiera haber sido cualquiera de varias versiones recientes. Por ejemplo, esos versículos no están en estas Biblias en inglés: Common Bible, Bible común, una edición ecuménica para católicos y protestantes, el New English Bible, Nueva Biblia Inglesa, y en el español y en inglés la traducción del Nuevo Mundo usada por los Testigos de Jehová y la Biblia de Jerusalén católica, para mencionar algunas. ¿Sabe usted por qué se omiten estos versículos? Puede ser que se pregunte: ¿le falta algo a mi Biblia? En una palabra, la respuesta es no. En realidad estos versículos no son parte de la Biblia, aunque muchas traducciones de alguna antigüedad los han tenido. Para algunas personas pudiera parecer escandaloso el oír que ciertas palabras, frases y hasta versículos enteros que aparecen en Biblias a las cuales se da extenso uso no son auténticos. Por eso es bueno que se dé alguna explicación. Desde el comienzo, déjenos asegurarle que hay evidencia abundante en prueba de que el texto de la Biblia es confiable. Por ejemplo, es mucho más confiable y exacto que los escritos aceptados de Tácito, Tucídides o Heródoto. La evidencia consiste en muchos miles de manuscritos griegos antiguos que se pueden investigar en buscar en la prueba de que el texto básico o fundamental de su Biblia es precisamente lo que se escribió originalmente. Lo más antiguo de estos manuscritos también suministran la sólida razón para que de ciertas palabras, expresiones y versículos hayan sido omitidos de traducciones recientes. Es muy interesante examinar esa razón. La copia de manuscritos. Como usted quizás sepa, los manuscritos originales de los libros del Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas, no están disponibles hoy para ser usados por los traductores. Nadie ha descubierto un libro de la Biblia autografiado, por decirlo así, por los apóstoles Pablo, Juan u otros. Pero es patente que poco después de las escrituras de los originales de los cristianos primitivos comenzaron a hacer copias para usarlas. Por lo general, las copias ejercen un cuidado extremado para asegurarse de que su obra fuera una copia exacta de los escritos originales. Hoy muchos correctores de pruebas ejercen un cuidado similar, pero probablemente usted haya visto que en los periódicos y libros modernos, si aparecen errores tipográficos como los de un error ortográfico o la omisión o repetición de unas líneas, si esas pequeñas fallas de imprenta ocurren a pesar de nuestros adelantos técnicos actuales, se puede comprender que pudiera ocurrir al estarse copiando a mano libros enteros de la Biblia. Las copias posteriores, las más alejadas de las originales, tendrían que tener más errores. Considere cómo pudiera suceder esto. Pudiera ser que un escriba que estuviera muy familiarizado con el Evangelio de Mateo, al copiar el Evangelio de Marcos o Lucas, tendiera a usar la fraseología que tan bien conocida le era por su estudio de Mateo. Pudiera ser que no notara que una oración usada por Mateo no se hallaba en el relato paralelo por Marcos o Lucas. Por eso, quizás añadiera la oración en el margen. Sin embargo, pudiera suceder que un copista posterior introdujera aquellas oraciones en el texto principal de Marcos o Lucas, por creer que estaba allí originalmente, puesto que hacía que hubiera más estrecha concordancia entre los relatos. Por ejemplo,
En el relato que da Lucas de la oración del Señor o el Padre Nuestro, algunos manuscritos añaden, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sin embargo, el peso de la evidencia sugiere que esto se tomó del relato de Mateo y se colocó aquí, y en traducciones modernas de la Biblia esto se omite. De Lucas 11.2, Mateo 6.10. Como usted puede ver, estas armonías hechas por escribas como motivos sinceros tendían a añadir material. Ahora, dirijamos nuestra atención al siglo XVI, precisamente antes de que se hiciera alguna de las más exactamente conocidas traducciones al inglés, la invención de la imprenta con el uso de tipos movibles permitía hacer libros en grandes cantidades y a menos costo, y estimuló el interés en la Biblia. En vez de tener las escrituras solamente en las traducciones latinas que por largo tiempo se habían usado en la iglesia romana, los eruditos y doctos empezaron a clamar por ejemplares en griegos, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. En 1515, un impresor suizo, percibiendo que tenía una excelente oportunidad para negocio, envió un mensaje a Desiderio Erasmo, un prominente erudito holandés, en el cual le pedía que preparara en corto tiempo para impresión un ejemplar o copia del Nuevo Testamento en griego. Graphic Guide to Modern Version of the New Testament, guía gráfica a las versiones modernas del Nuevo Testamento, de Eber Denner, explica lo que sucedió. Sin embargo, esta tarea se emprendió con poco tiempo para ella y se ejecutó con prisa. Erasmo usó solo media docena de manuscritos y de estos uno solo era moderadamente antiguo y confiable. Ninguno de sus manuscritos contenidos todo el Nuevo Testamento y algunos versículos que no estaban en ninguno de ellos fueron de hecho traducidos de nuevo por Erasmo en retroceso del latín al griego. Este texto publicado fue revisado posteriormente con la ayuda de unos cuantos manuscritos más, pero el resultado de esto tuvo poco efecto en la obra. Página 119. Pues bien, ¿por qué debería interesarle particularmente esto que parece una simple nota al pie de la página en la historia de la erudición? ¿Qué diferencia pudiera significar para nosotros hoy el que el texto de Erasmo se basara principalmente en dos manuscritos inferiores del siglo XII, como recientemente lo expresó cierto profesor? Lo significativo de esto es que fundamentalmente el texto griego de Erasmo condujo directamente a lo que se ha llegado a conocer como el texto recibido, texto receptus. De este hecho se hicieron muchas traducciones, entre ellas la del rey Jaime, o versión autorizada en inglés, pero Sir Frederick Kenyon comentó lo siguiente acerca del texto recibido. El resultado es que el texto aceptado en los siglos XVI y XVII, a los cuales nos hemos apegado debido a que naturalmente vacilamos en cuanto a cambiar las palabras que hemos aprendido como las de la palabra de Dios, está en verdad lleno de inexactitudes, muchas de las cuales se pueden corregir con absoluta certeza por medio de usar la información mucho más extensa que tenemos a nuestra disposición. Hoy día, Our Bible and the Ancient Manuscript, nuestra Biblia y los manuscritos antiguos, página 162. Refinando el texto, el siglo XVI, Erasmo solo tenía unos cuantos manuscritos griegos de fecha tardía con los cuales trabajar, pero no ha sucedido así en los siglos XIX y XX. Durante este tiempo se han descubierto miles de antiguos manuscritos y fragmentos griegos. Para 1973 el total de manuscritos griegos conocidos era de 5.338 y se siguen hallando más. Varios de los principales manuscritos de la Biblia en griego, tales como el Códice del Sinaí y el Códice de Vaticano, se remontan al siglo IV. Algunos son más antiguos todavía, por ejemplo, un fragmento del Evangelio de Juan data de alrededor de 125 de la era cristiana. A medida que la pequeña corriente de manuscritos griegos antiguos que se iban descubriendo se convirtió virtualmente en una inundación, los doctos y eruditos pudieron compararlos con ojos críticos. Este criticismo textual
no se debe confundir con la alta crítica, que tiende a restar respecto a la Biblia como la Biblia de la palabra de Dios. El criticismo textual envuelve una comparación cuidadosa de todos los manuscritos de la Biblia conocidos con el fin de determinar la lectura verdadera u original y eliminar cualquier añadidura. Algunos versículos que faltan. Con la información anterior como fondo, estamos mejor capacitados para examinar algunos de los versículos que al principio pudieran haber dado la impresión de faltar de traducciones recientes de la Biblia. Anteriormente mencionamos que pudiera suceder que de otro lugar un escriba añadiera una oración o versículo a un relato que estuviera copiando. Eso se puede ver fácilmente en Marcos 9, 43, 48, en muchas versiones de las más modernas se omiten los de Marcos 9, versículo 44 y 46, y a veces se añade una raya para indicar la omisión. Como en la traducción del Nuevo Mundo, el texto de esos dos versículos dice: donde su creza no muere y el fuego no se apaga. Exactamente lo que dice en el Marcos 9, versículo 48, aunque algunos manuscritos griegos contienen los Marcos 9, versículos 44 y 46. Varios manuscritos de más antigüedad y de autoridad no los contienen. La evidencia sugiere que un escriba o escribas simplemente repitieron el Marcos 9, versículo 48, quizás hasta por accidente. Por eso el omitir los Marcos 9, versículo 44 y 46 en una Biblia moderna de ninguna manera envuelve dejar fuera parte de la palabra de Dios, pues la misma oración está en Marcos 9, versículo 48. Pero, ¿qué se logra con la omisión de los dos versículos dudosos? El relato se refina y se da como a Marcos se le inspiró a escribirlo. En otros casos, los versículos que faltan obviamente han venido de otros libros de la Biblia. Algunas ediciones de la Biblia ayudan al lector a ver estos porque imprimen una nota al pie de la página el texto del versículo omitido, como se hizo en ciertas ediciones de letras grandes de la traducción del Nuevo Mundo. Si usted no tiene esta ayuda, puede comparar su Biblia moderna con la versión Valera o una traducción similar de las antiguas. Por medio de esta comparación, usted puede confirmar para su propia satisfacción que lo que se omite puede ser simplemente un versículo repetido de otro lugar o libros. Por ejemplo, note Romanos 16, 24 y compárelo con el Romanos 16, versículo 20 y los pasajes de conclusión en casi cualquiera de los libros escritos por el apóstol Pablo. Usted verá que en Romanos 16, 24 evidentemente algunos copistas añaden una expresión de cierre como la que Pablo incluyó en casi todos sus libros. Confiando en la Biblia. Esta consideración de algunos versículos aislados que obviamente no son parte de la Biblia inspirada no deben dejar a nadie con dudas en cuanto a la autenticidad de la palabra de Dios. En vez de socavar la confianza en las Escrituras, esto debe servir para subrayar el hecho de que Dios ha conservado su palabra en un estado notablemente puro. Sir Frederick Kenyon concordó plenamente y declaró: al fin reconforta el descubrir que el resultado general de todos estos descubrimientos y todos estos estudios es el de fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras y nuestra convicción de que en nuestras manos tenemos efectivamente en integridad sustancial la palabra de Dios. Dice acá: haga comparaciones de Mateo 18 a 11, Lucas 19, 10, Mateo 23, 14, Marcos 12, 40, Lucas 20, 47, Marcos 7, 16, Marcos 4, 9, 23, Lucas 8, 8, Marcos 11, 26, Mateo 6, 14, Mateo 15, 28, Lucas 22, 37, Lucas 17, 36, Mateo 24, 40, Lucas 23, 17, Mateo 27, 15, Marcos 15, 6. Primera de Corintios 16, 23, Segunda de Corintios 13, 14,
Filipenses 4:23 y Tesalonicenses 5:28 y segunda de Tesalonicenses 3:18. Bueno, hasta acá parece que según este texto de internet dice que la Biblia es confiable. Y pone todos esos textos al final para que vayan y comparen con la Reina Valera. Eso habría que buscarlo porque yo no lo busqué.